Saludos, soy Juan Pablo Navarro y les voy a estar apoyando en su curso de desarrollo de videojuegos con Unity, que es una gran herramienta para hacer proyectos de videojuegos. Sin embargo, antes de considerar trabajar con la herramienta, siempre es bueno hablar sobre fundamentos. Entonces, en esta clase vamos a hablar sobre juegos y videojuegos. Es una pequeña lección en donde les voy a explicar sobre estos dos términos. En primera instancia tenemos que tener en cuenta qué es un juego o cómo lo entendemos. Entonces la respuesta es si la vamos a buscar en una fuente bibliográfica como un diccionario, vamos a encontrar eh, tal vez una respuesta que no nos satisfaga porque depende mucho del autor o el contexto en que se usa la palabra juego. Eh, a mí me gusta explicarlo mediante un ejemplo. Un ejemplo, pues así se entiende principalmente cómo funciona, que es lo importante. Porque un videojuego o un juego es un proceso de reglas, una serie de reglas donde hay objetivos, donde hay jugadores y estas pueden variar mucho. En realidad el concepto de juego es bastante universal y puede aplicarse no solo para el entretenimiento, sino también para la educación, para dinámicas de grupos o inclusive para aprender. A mí me gusta empezar con el ejemplo de qué podemos hacer con un balón. Y pues, por supuesto, nos podemos divertir. Patear el balón, hacer series, equilibrio con el cuerpo. Es decir, los ejemplos de cómo podemos darle un uso lúdico a un balón, pues son muchos. Esto quiere decir que el balón es un juguete, que es algo, pues un objeto, como cualquier objeto, que se le da un uso lúdico, es decir, que nos divierte, un uso, un entretenimiento. Y respecto al balón, pues cualquier cosa puede ser un juguete. En muchos casos, por ejemplo, podemos ver que hay niños que prefieren la caja de cartón donde viene empacado el juguete porque lo convierten en un juguete. Es decir, podemos darle un uso lúdico literalmente a cualquier cosa. Pero es eso, es un objeto que le encontramos, pues, alguna manera de divertirnos con ese objeto. Pero si a ese objeto que le damos un uso lúdico, lo hemos convertido en un juguete, le ponemos reglas. Voy a listar algunas. Por ejemplo, solo usar los pies, jugamos en un área rectangular, hay dos equipos, 11 jugadores por equipo. Además tenemos un árbitro central, dos árbitros de línea, un árbitro para los cambios, o en general un cuarto árbitro. Se juega por 90 minutos, se anotan goles, tenemos un marco en cada extremo y pues, el que anote más goles es el que gana. Entonces, alrededor del juguete, que es un balón, hemos construido un montón de reglas y hemos pasado de tener un juguete a tener todo un proceso de juego. Ellos también tienen un balón para divertirse. Lo que pasa es que sus reglas son muy diferentes. En las fotografías les pongo béisbol, básquetbol, eh, polo acuático y polo con caballos, polo ecuestre. También se le dice waterpolo, polo acuático me suena mejor. Todos ellos tienen de cierta manera un balón, pero con reglas diferentes y todos forman juegos diferentes. Entonces quiero decirles que a partir de un juguete podemos crear muchas cosas. Les dejo esta pregunta en los foros. ¿Qué juegos han jugado ustedes? Y qué les ha gustado jugar de niños y qué no les ha gustado jugar de niños. Esta pregunta es muy importante cuestionársela porque esa es la clave para hacer un juego o un videojuego divertido. Porque nos preguntamos, ¿qué hace un juego divertido? Pues comprendo el objetivo del juego, es fácil de aprender a jugar, existe un reto o existe una medida de cómo ver si he mejorado o mi rendimiento ha disminuido. Puedo competir contra otros, ese cálculo de cuánto ha sido mi desempeño lo puedo medir contra otros jugadores y ver
quién tiene mejores números. Y además es posible que cuente una historia. Entonces, como tercera pregunta, en el foro vamos a describir un juego, cualquiera, en que han podido hacer estos 5 puntos, algunos de ustedes. Propiamente hablando de los videojuegos, esencialmente son programas de computadora que se comportan como juegos. Se programa la lógica a través de las estructuras de programación que ustedes conocen y se desarrolla el proceso de juego. Para eso existen muchas herramientas que nos facilitan. En este curso, por ejemplo, tenemos Unity, tenemos Unreal, tenemos Stencil, que es uno que se parece mucho a Scratch. Algunos de ustedes tal vez lo llegaron a conocer en escuela o colegio. Y, por ejemplo, en el caso de Scratch o Stencil, aquí les pongo las imágenes de que la gente programa mediante estos bloques que simulan escribir código. Es una manera visual de hacerlo. Propiamente, ¿cómo funcionan los videojuegos? Eso se llama ciclo del juego y es como todo software para crear videojuegos o el videojuego mismo funciona. Principalmente tenemos una pantalla donde se dibujan imágenes generadas por computadora. Reproducimos sonidos por los parlantes. Se detecta las entradas de datos, o sea, es decir, el jugador observa lo que hay en pantalla, piensa y reacciona a través de un dispositivo de interfaz de usuario para entrada de datos, como puede ser el teclado, un control de videojuegos, un mando de videojuegos, por ejemplo. Dentro del curso tengo una presentación que es precisamente que detalla los tipos de formas en que nos podemos comunicar con las computadoras, entrada de datos. Entonces, estos sensores o controles son leídos por la computadora donde está ejecutándose el videojuego y es ahí donde está la lógica de nuestro software. Consecuentemente, la computadora va a reaccionar a la información que está detectando, a las reacciones que está detectando del jugador y volverá a dibujar imágenes en la pantalla y reproducir sonidos en los parlantes. Este proceso, para que para crear la ilusión de movimiento, se puede generar hasta 60 veces por segundo. En algunos casos este número es mayor porque si tenemos tecnología de realidad virtual hay que generar imágenes a 120 cuadros por segundo o dispositivos 3D como televisores 3D o cuando vamos al cine que tenemos 3D tenemos imágenes que se muestran 120 veces por segundo, pero generalmente el número que utilizamos es 60. Es decir, esto es un proceso computacional muy rápido. Y es precisamente lo que desarrollamos en este curso. Entonces, este es el ciclo de cómo funcionan los videojuegos. Todos estos fundamentos es importante conocerlos porque así podemos entender qué es lo que estamos haciendo con la herramienta de desarrollo de videojuegos que hayamos escogido. En los foros podrán, que el foro para esta lección me podrán hacer las preguntas que quieran al respecto, yo les estaré contestando. Sin otro particular, los dejo y que tengan muy bonita tarde.